Hola gente, tenemos nuevo charlando con Lucía Gesobrado, que me hace mucha ilusión porque desde hace bastante tiempo quería entrevistarla, pero es verdad que cuando sacó sus últimos libros pues aún no me pilló. Pero con este libro, la segunda vez que me enamoré de ti, que lo dejaré por aquí, ha llegado el momento de entrevistarla. Un libro romántico, divertido pero con drama y que además es autoconclusivo, pues era el momento perfecto para entrevistarla. Así que aquí tenemos la entrevista, darle las gracias a Lucía por querer participar. Me ha hecho mucha ilusión, la verdad, y tengo bastantes ganas de leer el libro, me llama mucho la atención porque sabéis, a mí una comedia romántica, si tiene drama también me interesa bastante, así que es posible que dentro de poco caiga por ahí. Pero bueno, tenéis que seguirme en redes sociales, Mundos de Ari, en Instagram, en TikTok, en el podcast, si me estás escuchando desde el podcast, en YouTube, en todas partes, ¿vale? Para no perderte nada, anuncio esto obviamente días antes, para que así tú veas bichando quién va a ser el próximo invitado. Ya sabéis que de momento tenemos invitado todas las semanas, de momento, ¿vale? Yo no sé, se han alineado los astros, ya lo sabemos. Pero bueno, seguidme por ahí para no perderos nada. Y ahora sí, os voy a dejar con la entrevista y espero que la disfrutéis. Antes de todo, quería darte las gracias por querer participar. A ti por invitarme. Vale, pues bueno, la primera pregunta es que has escrito tanto fantasía romántica como romance contemporáneo, que ahora tu nueva novela es romance. ¿Cómo ves el proceso? ¿Cómo ves el cambio de escribir fantasía a escribir ahora romance? Pues, a ver, para mí el proceso es el mismo, porque aunque se me conozca mucho más por la fantasía, he escrito de todo. O sea, de hecho yo empecé con distopías. Entonces, para mí el proceso es el mismo, es simplemente conocer a los personajes, entender la historia que ellos me quieren contar y dejarla fluir. Sí es cierto que, por ejemplo, para mí me resulta mucho más sencillo escribir fantasía porque es donde me siento más cómoda, porque no tengo un molde que seguir en cuanto a, vale, la realidad existe y tengo que ceñirme a cosas que sean reales del día a día. Entonces, ponerme ese molde me cuesta más, que muchas veces suele ser lo contrario. Hay autores que dicen, no, la fantasía es que te tienes que inventar tantas cosas, pues ahí es donde me encuentro yo más en mi salsa. Pero como me gusta mucho ponerme retos, voy picoteando entre géneros y el proceso al final es el mismo, es saber qué quiero contar y dejar que la historia vaya creciendo sola. Claro, porque es eso, al final la gente ve como más fácil escribir sobre la vida cotidiana que inventarse las cosas. A mí me resulta más complicado y muchas veces me aburre. O sea, a mí me gusta mucho leerlo, soy una lectora asidua de romántica, por ejemplo, y de contemporánea, pero como yo concibo mi vida como algo bastante aburrido, el pensar en darle a los personajes algo cotidiano es como, no hay salsa, no hay chichilla, no hay tanto de dónde escarbar, pero luego, claro, te pones a pensar en dramas en los que puedes meter a los personajes, que ahí es donde estamos todas dentrísimo, y la cosa cambia. Entonces, Claro. ya vas tirando ahí de ese hilo. Juega ese punto bueno que es como, puedo inventarme lo que sea, que la protagonista se lo tiene que creer y ya está. Sí. Vale, claro, con todos tus libros, la gran mayoría son de fantasía. ¿Qué te ha hecho volver otra vez a la romántica? Porque si no me equivoco es el segundo libro de romántica que escribes, así romántica contemporánea. Pues a mí es lo que te decía. Primero, me gustan los retos. Entonces, con cada nueva historia, intento salir de algún modo de mi zona de confort, porque lo encuentro estimulante. O sea, me gusta llevarme al límite y poner a prueba mis capacidades y mis competencias e intentar sacarles punta con cada nueva historia. Hay veces que se consigue y otras veces pues que no. Pero no significa que el resultado sea malo, sino que a lo mejor te resulta más fácil de lo que te podrías haber imaginado. Y luego también venía yo de mucho tute de fantasía, porque había escrito la biología de Bruma Roja y la trilogía Sangre de Plata, todo de seguido en cuestión de 3 años. Entonces, o 3 o 4 años, está un poco difuso en mi cabeza. Entonces estaba saturada de la fantasía y necesitaba algo más sencillo, que no me tuviese que inventar un mundo súper complejo con unas normas muy complicadas. Y también porque la trilogía fue, o sea, publicar la trilogía fue
bastante estresante porque salieron los 3 libros en 6 meses y eso me dejó a mí un poco tocada a Ya. nivel de agobio, de presiones, de estrés y como mi fantasía es como más intensa, más desgarradora, se sufre porque escribo fantasía épica, entonces tiene que haber un Sí, componente emocional muy gordo de poner la emoción. sangre ahí a disposición de todo el mundo. Necesitaba algo más cookie, más tierno, más como que me dejase el corazón calentito y sanar un poco con mi relación con la escritura, el volver a reconectar con esa parte más tranquila de mí. Claro, al final está muy bien porque has tenido bastante éxito con tus trilogías y tus sagas de fantasía, pero tal vez ese momento de pausa, de decir, bueno, vamos a intentar tranquilizarnos, vamos a hacer algo tranquilo, algo así más cookie, más bonito, pues también está bien. Sí, también porque considero que todo autor tiene que buscar un equilibrio dentro de su carrera, en cierto modo. ¿A qué me refiero con esto? Vengo de publicar muchas sagas, Sí, aunque sean de 2 libros, solo 2 libros, no son autoconclusivos. Entonces, hay mucha gente que a lo mejor no te da la oportunidad como autor claro. porque implica cierto compromiso. Ya es, primero, que te tienen que gustar 2 libros, si el primero no te gusta, te quedas con una saga a medias que a lo mejor dices, bueno, no me gusta, me da igual, pero hay gente a la que le molesta quedarse con las cosas a medias. Claro, porque le dan la Entonces, empiezan y... es un poco también, claro, sacar algo autoconclusivo, pues para intentar llegar también a otro público, cambiando de género con la romántica, que comparte mucho público con la fantasía, pero no llegan a ser Sí, no exactamente es el lo mismo. mismo target, y expandir horizontes. Vale. ¿Y qué te inspiró a escribir La segunda vez que me enamoré de ti? Pues curiosamente todo nace de una anécdota familiar. O sea, lo pongo en los agradecimientos y sale de que mi cuñado trabaja en el sector hostelero, trabaja para la hostelería y trabaja en un hotel super lujo de Marbella, igual que la protagonista, Marianne. Sí. Y un día le vino un cliente que es asiduo del hotel y le dijo, oye, mira, te quiero invitar al bar Beats Bar de mi hijo a gastos pagados, te traes a tu mujer y te vienes 5 días a París con todo pagado. Bueno, Y claro, mi hermana cuando me lo contó, nos quedamos todos en casa en plan de, eso no puede ser verdad. O sea, aquí tiene que estar pasando algo rarísimo porque a cualquiera que se lo cuentes te dice, ¿cómo que un cliente de tu hotel al que conoces, que a ver, que son clientes recurrentes que van todos los años, pero sí, pero trabajas no es tu para ellos, no familia hay ni una nada, relación personal? claro. Claro, te viene y te dice, te vienes al bar mitzvah de mi hijo a gastos pagados. Entonces, eso fue como la chispa y me dijo mi hermana, tendrías que escribir una novela de esto. Y yo dije, es que es el planteamiento perfecto para una comedia romántica de decir, es tan surrealista que yo sé que la gente cuando empiece a leerlo va a pensar en algún momento, esto no le pasa a nadie. Bueno, a mi hermana le ha pasado algo parecido porque sí que se fueron a París, ella iba con su marido, con mi cuñado, no se enamoró allí, pero sí que es esa situación surrealista que la realidad muchas veces supera la ficción. Y eso se juntó con que pasó en el verano de las Olimpiadas de París París. 2024. Entonces ya ahí lo junté todo porque a mi padre, aunque no es muy forofo del deporte, siempre le gusta tener las Olimpiadas puestas de fondo. Entonces, claro, yo cuando vuelvo a casa, porque yo ahora mismo no vivo en Marbella, Ujú, pero mi familia sí, cuando vuelvo a casa me quedo en su casa. claro. Entonces todo el rato estaban las Olimpiadas puestas de fondo y salió ese cóctel que dio como lugar esta historia. Bueno, mira, de una anécdota ha salido libro, así que... Vale. Y Sí, bueno, sí, sí, monetizando anécdotas, ¿eh? la verdad. Y bueno, el libro explora, pues eso, ¿no? Las segundas oportunidades en el amor. ¿Crees que hace... O sea, ¿crees que esa segunda oportunidad en la vida real sí que suele pasar? ¿O es más, bueno, es ficción, es un libro? Yo creo que depende mucho de las personas y de cómo hayan sido según qué relaciones. Sí que creo en las segundas oportunidades porque la gente evoluciona mucho a lo largo de su vida, sobre todo también dependiendo de cuáles fueron los detonantes para que una pareja rompa. Hay muchas veces que es simplemente que aunque seas la persona adecuada, no estás en el momento adecuado para estar con esa persona. Ujú. Y se pueden dar un montón de situaciones que te llevan a romper. Yo, sin ir más lejos,
no fue mi marido definitivo, mi marido ahora no es esta persona, pero sí que estuve con una persona, rompí y tiempo después volvimos a estar juntos y estuvimos muy bien durante ese tiempo. Luego, pues pasaron cosas y la relación terminó. Pero sí que puede haber ese componente de volver a reencontrarte con una persona que ya creías conocer y darte cuenta de que ha cambiado y que te vuelva a enamorar. Sí, también. Entonces, como soy una romántica un poco empedernida, pues aquí estamos. Sí, claro, tal vez también juega un poco ahí a favor el tiempo, porque si no me equivoco, ellos no se ven desde hace 8 años, los protagonistas, entonces tal vez ahí sí que tienes más tiempo al cambio. Sí, además es que este libro tiene un Friends to Lovers porque ellos se conocen muy jóvenes. Eh, Estoy valorando a ver cuánto puedo hablar sin soltar Sí, no, tranquila. spoiler. Se conocen en unas circunstancias en las que coinciden muy jóvenes. Hay una diferencia de edad pequeña y coinciden en la adolescencia. ¿Qué pasa? Que pasan muchos años juntos, creciendo en esa adolescencia, que estamos muy hormonados, que todo está a flor de piel, que es súper intenso todo, y luego, según vas creciendo, te vas dando cuenta de que la edad, o sea, la etapa adulta, pues es mucho más complicada. Y ahí es cuando pues pasan ciertas cosas que les llevan a que sus vidas se separen y pasan 8 años hasta que se vuelven a reencontrar, pues, con el detonante este que os decía de una propuesta rarísima que tú dices, o la acepto o me estoy perdiendo aquí algo gordo. Sí. Vale. ¿Y crees que hay algún personaje que haya aparecido en la novela como a mitad de mientras tú escribías que has dicho, pues oye, esta persona es importante, tenemos que meterla desde el principio? Mm, sí y no. Es decir, esta novela ha pasado por dos borradores. En el primer borrador, él tenía, porque como te he comentado, coinciden en la adolescencia, ¿vale? Entonces se conocen en la adolescencia. Pues ahí hay el típico grupo de amigos de la adolescencia. Sí. Y hay un personaje que salía mucho en este pasado, porque hay dos líneas temporales, el pasado y el presente, pues salía mucho en ese pasado, pero en el presente no salía, por, porque yo sentía que no me encajaba. Esto en el primer borrador. Y cuando me puse a corregir la novela y a darle otra vuelta, a pulir cosillas, cerrar cabos sueltos, me di cuenta de que era un personaje muy interesante, que me gustaba, que aportaba dinamismo y era como divertido y dije, jolín, puedo mantenerlo en el presente, que sea también lo típico de, pues éramos un grupo de amigos que pues Sí. las circunstancias nos lleva a tomar caminos diferentes y nos reencontramos años después. ¿Y cómo se ven esas amistades con regusto nostálgico? ¿Cómo te enfrentas también? Y dije, pues mira, lo voy a rescatar. Y ahora es un personaje que me encanta. O sea, cuando he tenido que releer cosas del libro con las correcciones, las galeradas y todo el proceso de edición, era como, chico, es que cada vez que hablas, posit. Pero en el sentido del personaje secundario cómico que tú dices, Claro. ah, cómo me gustas. Entonces, él se llevó parte de mi corazoncito. Vale. Y la siguiente pregunta es que es un poco así más relacionada a lo que ya estábamos hablando antes, que es cómo se te ocurrió esa manera de pues meter a ella que fuera pastelera y él que fuera jugador olímpico. Que bueno, jugador olímpico pues podemos ver que tal vez era porque justamente coincidió en el tiempo las Olimpiadas. Sí, también con respecto a él, siguiendo con lo de las Olimpiadas, es que además las Olimpiadas fueron en 2024 y creo que han sido las Olimpiadas que más momentos de película han regalado, porque seguro que la mayoría hemos visto vídeos en TikTok o Sí. en Instagram de parejas festejando los logros del otro y que van corriendo a buscarse, Sí. cruzando el medio estadio olímpico para celebrar con sus amados esas victorias. Pues salieron como tres o cuatro diferentes, de parejas diferentes, que a mí me dio la chispa de decir, oye, ¿y si hago un poco de esta emoción, me apropio un poco de ella y la uso? Entonces, él, pues ya sabemos un poco de dónde sale. Sí. Y ella, bueno, también sabemos un poco ya de Sí. dónde sale, trabaja en un hotel, con todo esto que te he contado de mi cuñado. Y la puse como repostera porque me la imaginaba a ella como una persona muy dulce y muy tierna. ¿Y qué pasa? Que a mi hermana le gusta mucho la repostería. No es repostera, pero es la repostera de la Sí. familia. O sea, es ella la que se encarga de todas las tartas y todos los postres de Navidad, todos los dulces.
Y claro, como la idea viene de algo que le pasó a ella, pues dije, mira, pues ya que estamos haciendo esto que ha salido tan en casa, es tan nuestro, pues vamos a seguir un poquito más allá. Y de ahí el juntar eso, que quería que, porque también hay una especie de Grumpy por Sunshine, él es un poco huraño en el presente porque está pasando por una época complicada y dije, jolín, pues qué representación de la dulzura hay mejor que una repostera. Claro. Así que ahí salió. Vale. Y bueno, ¿cómo creaste química entre un personaje que pues está como expuesto al mundo público y Marian, que parece que es más emocional, más pues ella está en su mundo y ya está? Pues no puedo responderte a esa pregunta porque es uno de los temas centrales de la novela. Vale. La diferencia de clases se explora mucho la exposición mediática, Claro. el daño que puede hacer la exposición mediática o lo que puede ayudar la exposición mediática, cómo se puede usar a favor o en contra dependiendo de según qué relaciones y circunstancias se vivan. Entonces es una narrativa que exploro mucho en la novela y que por desgracia no te puedo responder porque entonces estaría haciendo spoilers de cosas que pueden pasar. Vale. Pero sí que es algo en lo que me ha gustado reflexionar a lo largo de la novela. Claro, porque será un punto importante para jugar en la novela. Vale. ¿Y qué escenas describirías como tu favorita sin hacer spoiler? Yo qué sé, imagínate la escena del parque. Esa me encanta. Aquí hay trampa porque mis escenas favoritas ahora ya están inmortalizadas en ilustraciones y están en mis redes sociales a disposición de todo el mundo para que vaya y las vea y las encuentre. O sea que es un poco trampa. Pero si tuviese que elegir una, yo creo que me quedaría con una escena del pasado que transcurre en un yate que me parece súper tierna, con una ambientación muy idílica y que, no sé, me quedó muy cookie, muy también como transcurre en el pasado, es muy de adolescente y yo dejé la adolescencia atrás hace unos cuantos años, entonces te da como esa nostalgia de veranos con tus amigos y demás, entonces creo que esa sería mi favorita. Lo dicho, tenéis ilustraciones en mi Instagram por si tenéis curiosidad. Pues. Vale. ¿Y hubo algún lugar, ya sea real o que tú tuviste que visitar, tal vez para informarte? Porque claro, al hacer romántica es verdad que hay mucha gente que te informa en plan de, no, yo vivo a la ciudad y te he puesto que en esa esquina, en esa calle, hay una panadería y te la he puesto. Pues sí y no. Quiero decir, o sea, media novela está ambientada en Marbella, entonces claro, yo soy de Marbella, me he criado allí, he vivido allí, no he necesitado documentarme para reflejar según qué cosas. Sí es cierto que hay lugares que están inventados pues por temas de derechos de imagen. Sí. Por ejemplo, ella trabaja en un hotel que se parece mucho a otro hotel muy clásico de Marbella, pero no puedes usar ese nombre, por motivos evidentes. Sí. Entonces, la mayoría de todo lo que sería el proceso de documentación es inexistente por eso, porque yo he vivido allí. Pero la otra parte de la novela transcurre en un pueblito de Francia, de la zona de Bretaña, que se llama Locronan. Yo lo voy a decir Locronan, ¿vale? Sí, porque el francés hace mucho que lo dejé atrás. Vale. Y busqué, cuando me puse a escribir la novela, busqué pueblitos de la campiña francesa que te diese como que fuese un lugar perfecto para que una familia que es, en la ficción de este libro es una de las familias más importantes a nivel global, es una gran potencia en la economía, se pudiese refugiar y huir de todo lo que es el movimiento mediático y que encontrasen como su hueco allí. Entonces busqué pueblitos con encanto en la campiña francesa y me salió este pueblo, Locronan, que es uno de los pueblos categorizados como uno de los pueblos por debajo de, no sé si son 1.500 habitantes más bonitos de toda Francia. Vale. Y ya pues me puse a investigar, me metí en el Google Maps, me encantaría haber ido, pero no ha sido posible. Ojalá algún día, pero sí que me pateé Google Maps y Google Earth de arriba a abajo hasta memorizarlo. Y de hecho una anécdota que me resultó muy curiosa fue que mientras hacía esto descubrí que en un pueblo tan pequeño, que es que creo que son menos de 10 kilómetros cuadrados, es que es enanísimo, hay 2 creperías y yo dije, es que esto es el colmo de los franceses con los crepes,
que es un pueblo tan pequeño y tienen 2 cremerías. ¿Cómo no? Pues bueno, cosas típicas. Vale. Sí. Y bueno, yo creo que esta pregunta ya la has respondido un poco por redes, pero por si acaso alguien no la ha visto, aquí vamos a lo interesante. Vas a hacer llorar a los lectores, porque claro, tú vienes de la fantasía donde tal vez hay un poco de sufrimiento. A veces. A veces. Em, mi intención es que no. O sea, esta ha sido como mi, entre comillas, carta de disculpa a todos esos damnificados que vienen de leerme en fantasía y que han sufrido por algún u otro motivo leyendo la fantasía. Es como mi carta de disculpas en ese sentido. Pero sí es cierto que la historia trata temas que pueden resonar con la gente, porque se habla de explorar los sueños, de sentir que llegas muy tarde a ellos, de que no merece la pena trabajar por ellos, porque es que si no te lo dan todo hecho, pues nunca van a ser posibles. Y el final, el epílogo, es como muy redondo, cierra muy bien todo este mensaje y yo, por ejemplo, cada vez que lo leo se me sale una lagrimita en plan de, jolín, qué redondo es todo, qué bien, qué bonito ha quedado. Pero mi intención no es hacer llorar a nadie para nada. Ahora bien, si hay gente como muy empática, pues a lo mejor sí que se puede sentir emocionada, pero para nada. De hecho, la primera mitad del libro es divertidísima. O sea que tranquilidad en ese sentido. Tenemos un poco de rom-com y un poquito de, pues bueno, intensidad. Vale. Sí, de hecho mi marido la llama que esto es una comedia dramática, porque tiene comedia y un poquitín de drama, pero Pero el bueno. equilibrio perfecto. Vale. Y la portada, que es bastante llamativa, ¿has tenido algo que ver? Yo qué sé, tal vez dibujos, bocetos, ¿has tenido así ese feedback a los ilustradores? Sí, sí es cierto que yo no he trabajado con la ilustradora, mediaba la editorial de por medio porque es política de la empresa, o sea, yo hablaba con mi editora y mi editora hablaba conmigo. Pero sí que he tenido mucha capacidad de decisión a lo largo de la creación de esta cubierta. De hecho, diría que prácticamente toda, o sea, cualquier idea que yo he querido dar o sugerencia de tirar por un lado, de cambiar algunas cosas o lo que sea, me la han escuchado. Así que en ese sentido estoy muy contenta de que, porque no todos los autores tienen la oportunidad de que escuchen sus, sí, sus sugerencias a la hora de crear la cubierta. Sí que es cierto que desde la editorial tenían muy claro que querían que saliese una tarta y estuvimos trabajando alrededor de diferentes ideas. Yo, por ejemplo, tenía muy claro que quería que en esa tarta hubiese algunos detallitos Sí. relacionados con la historia. Por ejemplo, vemos la Torre Eiffel, porque hay cosas que pasan en París, vemos los aros olímpicos, se ven caracolas y cositas del mar, porque pasan mucho tiempo en el Mediterráneo, en las playas del Mediterráneo. Entonces, fue un equilibrio de todo, pero yo he sentido que han respetado mucho mi criterio y mis sugerencias. Vale. Y bueno, ¿cómo planificaste la trama de la segunda vez que me enamoré de ti? O sea, ¿fue como más estructurado o intentas dejar libres a los personajes y pues bueno, que ya hagan lo que quieran? Yo soy completamente brújula, es decir, para quien no sepa lo que es que no planificas prácticamente nada antes de ponerte a escribir, te dejas llevar. Entonces, yo sí que sabía, pues esto que te comentaba, de dónde sale la premisa, eso pues sí lo tenía claro. Y al estar escribiendo romántica, pues sabía que la trama tenía que girar alrededor de un romance. Pero más allá de eso, no sabía nada realmente. Eh, sí que sabía que quería explorar, pues esto que te comentaba del presente y el pasado en dos líneas temporales. También sabía que quería doble punto de vista, narra él y narra ella. Pero el resto fue fluir, el dejarme llevar también un poco por mis recuerdos de experiencias de anécdotas mías de los veranos o de cosas divertidas que en algún momento de mi vida me ha pasado. Es que realmente si me paro a pensar en este libro tiene mucho de componente audio, o sea, autobiográfico, iba a decir, autobiográfico, porque muchas de las cosas que le pasan a ella con los amigos me pasaron a mí de adolescente. Entonces, ha sido un poco como volver a mi adolescencia y dejarme fluir por lo que la historia me iba pidiendo en cada momento.
Vale. ¿Y crees que los personajes principales, o bueno, también los secundarios, han tenido como ese arco que tú pensabas que iban a tener o te han sorprendido? Mm, a ver, en cierto modo diría que me han sorprendido por esto que te comentaba de que no planeo, no Sí. planifico gran cosa, pero al mismo tiempo han tenido la evolución que para mí es más lógica, en el sentido de que los vemos en un punto muy complicado de sus propias vidas y cómo el tiempo que pasan juntos, es que a ver cómo digo esto sin hacer spoilers, los invita a llegar a otro Sí, a otro punto en punto. sus vidas, me parece como, claro, me parece como muy coherente y muy realista. Sobre todo yo creo que lo principal de estos personajes, o por lo menos las primeras lectoras, lo que más han destacado es el realismo que hay detrás de estos personajes que se sienten muy humanos y que se sienten un poco alejados de lo que podría ser el prototipo o el estereotipo de protagonistas de una comedia romántica, que son como más perfectos o más redondos. A mí me gustaba mucho jugar con los grises, con las asperezas, con las imperfecciones, porque al final es donde se vuelve uno humano. Entonces, he querido reflejar eso en su evolución, en que tengan la ocasión de equivocarse y evolucionar a raíz de esas equivocaciones, porque al final nosotros como personas evolucionamos a base de darnos Sí, tortas. sí. Entonces, he querido retratar un poco eso. Vale. ¿Y cómo es a la hora de pues planificarle la novela ya más, en plan, cuando ya la tienes acabada, qué escenas eliminar, qué escenas añadir? Porque claro, tú también, aparte de escritora, he visto que también pues trabajas ese tipo de cosas, haces maquetaciones, haces todo, o sea que controlas bastante del tema, entonces, ¿qué es lo que dices? Pues esto tal vez hay que eliminarlo. Eh, a ver, sí es cierto que mis primeros borradores suelen estar bastante pulidos, porque como tú comentas, también soy editora. Entonces, mientras escribo, voy analizando el manuscrito desde otras perspectivas Claro. diferentes que no es solo las de la escritora. Entonces, eso me permite dar un primer borrador un poco más limpio de lo normal. Pero ¿qué pasa? Que me enrollo mucho. Mis libros son inconvenientemente largos, podríamos decir. Entonces, siempre me toca recortar. Sí es cierto que las escenas que me toca recortar nunca suelen ser escenas de relleno, porque yo no suelo escribir relleno. Cada escena que escribo sirve a un propósito, bien sea avanzar la trama, profundizar en la ambientación y en los personajes, o construir relaciones entre los propios personajes. Pero hay muchas veces que esas justificaciones para mantener una escena no son lo suficientemente sólidas, y cuando tienes una novela larga y tienes que recortar, pues son las primeras que Claro. se van. No te puedo decir ningún tipo de escena en concreto porque no tengo como un vicio en ese sentido, tengo otros vicios, pero en ese sentido al concreto, escribiendo, no tengo como un vicio de, pues sí, es que suelo meter tipo de escenas en las que están, me invento, en la cama, hablando juntos mirando al techo, Sí. y pues me las calzo. No, para mi desgracia no, ojalá fuese así de fácil. Sí es cierto que, por ejemplo, lo que te decía, me enrollo mucho, Ujú. en el sentido de que profundizo mucho en la psicología de los personajes y en su monólogo interno y en esa voz que nosotros tenemos constantemente en la cabeza, en periodos complicados, que le damos muchas vueltas a las cosas y demás. Entonces de ahí muchas veces es donde más fácil me resulta recortar. Claro. Digo, vale, pues en vez de darle dos vueltas a esto, le doy solo una y ya, Y ya está. apáñate como puedas. Entonces, yo diría que por ahí. Claro, por lo menos es eso y no es que te estás describiendo el color de la pared. Oye. A ver, hay veces que describir el color de la pared es necesario, pero no, en líneas generales yo, por ejemplo, con las descripciones soy muy concreta. Suelo saber cuándo hay que describir y Sí. cómo hay que describir para no saturar. Sí que es cierto que hay veces que si a lo mejor la protagonista se pone un vestido que tú has visto en Pinterest y que te has dicho, madre mía, qué Claro. preciosidad de vestido, pues a lo mejor te recreas un poco. Pero en líneas generales no. Vale. Y bueno, ¿qué es lo que más te puede llegar a emocionar de que, pues eso, dentro de un par de semanas el libro va a estar en librerías, la gente lo va a empezar a leer, verlo en redes, ver cómo lo acoge el público? Pues la verdad es que no sabría decirte. Sí es cierto que por un lado
estoy muy tranquila porque a fin de cuentas esta es mi 11ª novela publicada, si no me equivoco. Entonces, una ya está un poco curtida, pero al mismo tiempo es un cambio de género. Sí, Y si bien es cierto que no es mi primera novela romántica, sí es la primera romántica que va a conocer mucha gente, porque la anterior, Somos Píxeles, se publicó con Selecta, que es un sello de Penguin que solo publicaba en digital. De hecho, en papel solo se puede conseguir bajo demanda pidiéndolo en Amazon. Entonces, el público al que llegas es muy diferente. claro. Entonces, me siento un poco como con Bruma Roja, una primera publicación, Sí, una nueva primera diferente. vez, por así decirlo. Porque Bruma Roja pasó un poco lo mismo, era mi quinto o sexto libro publicado, pero la gente creía que era mi primer libro. Entonces, aquí tengo un poco otra vez esas sensaciones de decir, uff, gustará, no gustará, mientras que cuando publico fantasía me da más igual. Claro, ya Porque es tienes como, esa bueno, si no gusta, base. no pasa nada. Que aquí igual, si no gusta, no pasa nada, claro, tengo esa base de decir, vale, ya estoy inmunizada a las opiniones ajenas y a las críticas y a las reseñas, entonces como, vale, estoy en una zona segura. Pero ahora, Es volver como un es poco. un cambio de paradigma, Sí. sí, es un poco como volver otra vez a la casilla de salida y empezar el ciclo de nuevo. Claro, también esto Pero juega ahí bueno, un se punto. irá llevando. Que al final también juega un punto la editorial, porque, claro, si las editoriales pequeñas al final tienen menos alcance, pero cuando ya publicas pues de seguido con una editorial grande y ya cambias de género, llegas a incluso a más personas. Sí, hay también otras expectativas Claro. puestas. Es complicado de gestionar, pero bueno, por suerte se han mandado desde la editorial unas poquitas galeradas a algunas chicas para que lo leyesen antes de que saliese y el feedback está siendo bastante bueno, así que por ese lado como que me quedo un poquito más tranquila, Sí. porque generalmente cuando escribo fantasía no tengo nada de síndrome del impostor, como que voy yo muy segura, muy en mi terreno, en mi salsa, pero aquí sí que tengo más impostor de decir, uff, es A que ver qué tal. a lo mejor no consigo enamorar, porque aquí ya no es como en la fantasía que tienes que buscar entretener, aquí Sí. tienes que buscar emoción, o sea, enamorar. Y el amor es algo tan complicado que no funciona para nada igual en todo el mundo que es como, uff, ¿habré Ya. sabido hacerlo o no habré sabido hacerlo? A mi parecer sí, pero claro, están las cosas externas de esas inquietudes. Vale. Y bueno, ¿cuál es el próximo proyecto que tienes pensado? ¿Estás ya en otra cosa o haces un parón lector, parón escritoril cuando acabas la novela? Pues cuando acabo una novela sí que me suelo dar una pequeña pausa, sobre todo cuando son novelas o autoconclusivas o cierres de sagas. Si por ejemplo estoy en mitad de alguna saga, no suelo parar cuando termino la primera parte, Sí. no paro antes de ponerme con la segunda. O si paro es para corregir la primera y luego enganchar con la segunda, o la escritura de la segunda. Pero cuando cierro ciclos, por así decirlo, sí me tomo una pausa. Sí es cierto que esta novela se terminó de escribir en enero de 2025. Desde entonces he escrito solo otra novela más, que también es de romántica, aunque tiene realismo mágico, está ahí Ay, a ay. medio caballo, o sea, a medio camino entre fantasía y romántica. Pero ahora estoy intentando volver a la fantasía pura, me está costando mucho trabajo, por eso de que te decía que la trilogía fue bastante estresante para mí, me dejó muy tocada. Entonces, estoy intentando volver a reconectar con esa parte de mí, estoy tanteando con este nuevo proyecto del que no quiero hablar, o sea, no hablo de él en redes sociales porque es como, mira, cuanta menos expectativas Digas. pongas en la gente, menos presión vas a tener. Claro. Claro, apáñate tú como puedas y cuando ya sepas si la cosa está fluyendo o no, pues ya si quieres hablas. Entonces, de momento es eso, es fantasía y muy oscura, mucho más oscura de lo que he escrito hasta ahora, pero voy con pies de plomo. Todavía estoy en una fase de decir, bueno, vamos con cuidado. Vale. Y bueno, así la última pregunta es, pues un consejo que tal vez le darías a alguien que pues es que quiere empezar a escribir, tiene ese sueño. Pues yo le diría que escriba porque para sí mismo. O sea,
es un poco, yo creo que el consejo más extendido cuando le preguntas a cualquier escritor, pero es que quienes estamos en el lado de publicar y quienes publicamos con grandes grupos editoriales, lo primero somos unos privilegiados, eso lo sabemos, aunque hay un gran componente de tener la historia adecuada para el momento adecuado, que eso es suerte y mucho trabajo duro, somos unos privilegiados, entonces hablamos desde hemos llegado hasta ahí. Sí. Pero el llegar hasta ahí es muy complicado, pasan muy pocas ocasiones y es un proceso muy sacrificado y por desgracia no es oro todo lo que reluce y estar en ese lado es muy duro y no se habla de todo lo que tenemos que soportar los autores en muchas ocasiones. Entonces, se puede llegar a un momento en el que escribir se pueda sentir como que no tiene sentido, como que pierdes un poco el foco. Entonces, mi mayor recomendación es que ningún autor pierda eso. Es decir, escribe tú para ti, no con intención de publicar, porque si llegas a publicar y a lo mejor con un gran grupo editorial, puede que te encuentres con que no era lo que esperabas. Entonces, puede haber un choque de realidad así gordo. Entonces, yo diría que escribe para ti, no pierdas la pasión por nada del mundo y trabaja, trabaja, trabaja porque no sabes nunca cuándo te puede llegar la oportunidad si es que quieres publicar. Si no quieres publicar es perfectamente válido. Y sobre todo que escribas para ti y las historias que tú quieres leer. Porque también es cierto que ahora estamos mucho en una corriente súper masificada y saturada de que se está publicando constantemente y no llegamos a todos los libros y sentimos que ya está todo creado y toda esta vorágine y carrera por llegar a todo, es muy difícil seguirle el ritmo. Entonces, no podemos intentar estar todo el rato surfeando en la ola y buscando las corrientes que están más de moda para escribir lo que está de moda e intentar encontrar un hueco, porque lo mismo cuando termines eso ya no está de moda y te has pasado un año o vete tú a saber cuánto tiempo escribiendo algo que realmente no te apasiona. Ya. Entonces, eso, escribir por y para ti. Vale, pues bueno, hasta aquí la entrevista. Espero que te lo hayas pasado bien. Sí, me ha gustado mucho. Muchas gracias por invitarme y espero que haya salido una entrevista amena. Sí. Y bueno, hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que lo hayáis pasado muy bien. Darle otra vez las gracias a Lucía por haber querido participar. Era una autora que yo tenía muchas ganas de entrevistar, de leer, de hacer todo lo que podía hacer de mi mano por traerla al canal, así que ya está aquí. Nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo, darle las gracias a ella, obviamente, y nos vemos en próximos vídeos. Y antes de todo, decidme en comentarios a quién queréis que traiga.